Los libros que leo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Los libros que leo, un programa dedicado a la literatura, a entrevistar autores. Y hoy en particular vamos a recordar a una niña que fue vulnerada, recordar a una niña que fue abandonada por el Estado. El 29 de julio pasó a la historia como el día en que Ámbar Cornejo fue violada y brutalmente asesinada. Ahí para la opinión pública recién empezó esto, pero la verdad es que fueron 16 años en donde la adolescente tuvo que sufrir muchísimo, pero también vivir su vida intentando torcer su destino. Y para hablar de eso estoy con una persona muy especial, la periodista Ivonne Toro, que durante 4 años estuvo haciendo esta investigación. ¿Cómo estás, Ivonne? Bien, Rafa, gracias por la invitación. Obviamente, primero siempre partimos preguntando de dónde nace la idea de escribir este libro, un caso que tuvo mucha cobertura mediática, eh, pero quizás no la profundidad que encontramos en este libro de entender cómo se fueron gestando las cosas hasta llegar lamentablemente al día en que Ámbar fue asesinada. El asesinato de Ámbar fue muy brutal y muy cubierto por los medios de comunicación. Nos enteramos de esta información y yo me enteré, como todo el mundo, del horror que involucró su muerte, pero con el paso de los días me fui enterando también del horror que fue su vida. Y es ahí donde me quise detener y donde surge la idea de este libro de decir por qué Ámbar hizo ese trayecto de 540 metros en calle Covadonga, en Villa Alemana, desde una casa donde era abusada sexualmente a una casa donde la esperaba su mamá y su asesino. ¿Qué pasó? ¿Por qué pudo hacer ese recorrido? Y en ese recorrido lo que vemos son las fallas estructurales del Estado, de una niña que fue vulnerada desde muy pequeña, que dio todas las señales alerta al Estado, el servicio de protección, los tribunales de familia para que la protegiera. No se protege a esta niña y en paralelo se deja libre a un psicópata en el año 2016, cuando había cumplido 11 años de una pena que debía ser de 27. Entonces, lo que tenemos finalmente es una historia de horror, como dice la bajada del libro, del horror de un psicópata, pero también del horror de un Estado que no es capaz de proteger a una menor. Sí, vamos a estar conversando sobre eso. De hecho, no les puedo mostrar las marcas que hice en el libro, pero yo hice varias marcas en los momentos en donde Ivonne nos cuenta, acá se pudo haber evitado. Y eso es reiterado durante toda la vida de Ámbar. Ya vamos a estar hablando del rol del Estado, pero quiero primero hablar de Ámbar, que en general en los medios de comunicación se cometen los errores de hablar de la situación, hablar del victimario, pero muchas veces se olvida a la víctima. ¿Quién era Ámbar? ¿Cuáles eran sus sueños? ¿Cómo ella luchó por defenderse? ¿Cómo ella quería cambiar? Creo que eso queda muy patente en el libro. Ámbar era una sobreviviente. Era una niña que desde muy pequeña, cuando te digo muy pequeña, a los 3 años, Ámbar llega a un centro de menores. Por negligencia materna había muerto su hermana, una lactante de 3 meses. Hace una investigación en fiscalía, no hay responsabilidades ahí de parte de ni responsabilidades penales, pero sí hay un abandono de ella y de su hermano, y ella llega a un centro de menores con su hermano, y esta estadía, que es cerca de un año, se transforma en una pesadilla para ella. Y eso es muy duro porque tú dices, es un hogar de protección. La rescatan del lugar de su madre para protegerla y termina siendo uno de sus peores miedos el volver a estar en un centro del Sename, al punto de que cualquier otro lugar, por doloroso y terrible que fuera, era preferible a eso. Eso es muy angustiante. Y Ámbar es esta niña que a los 7 años comienza a ser abusada por su padrastro, que era el papá de su hermano, con quien vivía en ese minuto junto a su madre. Y es una niña que es capaz de decirle a una profesora lo que le estaba pasando. Es una niña que siempre entiende lo que está mal, que logra entender que no se merece lo que le está pasando y que pide ayuda. Y es una niña súper valiente. A Ámbar la amenaza este hombre, Juan Carlos Pérez. Le dice que va a hacerle daño a su mamá y que va a hacerle daño a su hermano. Y cuando ella calla, no es por temor
por su vida, es por temor por la gente que quiere, es una niña que ama, que protege, que reclama, es aguerrida, es valiente. En el fondo, todo lo que ella no recibió, lo encarnó. Sí, ella cuida a los demás. Y es muy patente en ella cuando tiene el miedo de denunciar cuando es chiquitita, no es por ella, es porque le dijeron que le podían hacer daño a su mamá que no la protegía, que no la cuidaba, que no la quería, y ella al revés. Pero aún así, cuando habla con su profesora, con Paula Carmona, y Paula le dice, no, tú tienes que decirlo, Ámbar, esto no te puede pasar, este hombre no tiene derecho a hacerte eso, Ámbar denuncia. Y eso te muestra su personalidad siempre. Yo sé que muchas veces la gente quiere tener una víctima perfecta, inmaculada. Ámbar no era una víctima perfecta, no era una niña perfecta, era una niña que había sufrido una serie de abusos, era disruptiva en su lenguaje, en el colegio, de repente era agresiva, pero frente a todo eso, ella era sobre todo valiente. O sea, una niña que se entera del prontuario de la pareja de su mamá, de Hugo Bustamante, y lo echa de la casa, y tiene esa fuerza de decirle, te vas de acá porque eres un criminal. No sé si yo habría tenido esa valentía, esa fuerza que tiene ella, y la dejan viviendo sola en un departamento por decir eso. Y en la última etapa, porque hay un periodo cuando ella está un poco mejor con la mamá, siendo abusada por la pareja en ese minuto, incluso de Denise también, en que ella está con mucho consumo de marihuana, queda repitiendo, etcétera. Pero en la última etapa, cuando estaba al cuidado de Maritza, que es la hija de esta pareja, Maritza, que tiene un rol muy importante además en todo esto, sí, de amor, de de cuidado, de luchar. protección con Sí. ella. Cuando está en casa de Maritza, ella quiere cambiar y se encuentra con las abuelas y le dice, yo voy a cambiar, voy a tener una vida distinta. Se los dice a las trabajadoras sociales, no quiero salir de acá, quiero hacer otra cosa. Y es una niña que está luchando por torcerle la mano a un destino que es siempre muy cruel con ella. Y mientras el destino es cruel con ella, y queda muy reflejado en ese cuento que yo tengo la impresión que lo escribe con la hija de Maritza, que es un cuento que está escribiendo la hija de Maritza, y ella le está contando su historia. Porque en general Ámbar en los escritos que yo vi no tiene falta ortográfica. En este cuento yo le saco la falta ortográfica cuando lo pongo en el libro, pero tiene faltas ortográficas que son de niña, pero se nota que es Ámbar hablando a través de Florencia, de la hija de Maritza, y ahí tú te das cuenta que es una niña que quiere ser amada, que sueña con tener una familia que la ame. Ámbar era una sobreviviente, era una niña valiente, era una niña que sufrió mucho y que se sobrepuso a todo eso. Eso. Sí, yo creo que qué importante es esto, que creo que también se ve reflejado en el libro, de ver más allá de la niña que fue asesinada por Hugo Bustamante. Creo que la comunicación de este caso tuvo mucho de eso, de no entender quién era Ámbar, de no entender su lucha, y quiero llevarte a eso también, que creo que es algo que se explica muy bien en el libro, cómo su madre, Denise, fue un impedimento para que ella pudiese concretar este objetivo, que era torcerle la mano al destino, amenazando al padre, Ulises, amenazando a la abuela, o sea, todas las personas que intentaban ayudarla, como que Denise estaba en contra. Uh-huh. Tú pudiste conversar con ella, sé que eso fue muy fuerte. ¿Crees que ella realmente se arrepiente de lo que hizo? A mí me quedó la sensación de que no se arrepiente porque en algún minuto, en una conversación, ella me dice, lo peor de todo esto es que yo ahora estoy sola. Hay una niña que fue asesinada, que es su hija. Hay un niño que fue abusado sexualmente, que es su hijo. Hay una mujer que hoy está sola, que murió su marido y que está absolutamente desolada, que es su madre. Pero para ella lo peor es que ella está presa sola y no puede conversar y no puede pasarlo bien. Y esa es una estructura de personalidad de Denise, de ser incapaz de ver al otro como alguien que merece respeto y cuyo dolor debe ser considerado. Y en el caso de Ámbar no es solo una desidia respecto de, sino que es, como tú dices, una intervención permanente para evitar que la niña sea feliz. Y es súper impactante,
porque lo reconoce abiertamente cuando le pregunto por qué quieres recuperar a Ámbar en el año 2016. Después del abuso sexual, la custodia de Ámbar queda en manos de su papá legal, porque Denise a Ámbar le negó incluso su identidad real. El papá de Denise es otra persona. El papá de Ámbar, quiero decir. Incluso en ese minuto, cuando le consulto por qué, no, porque se iba a quedar con Ulises. O sea, Ámbar queda con Ulises primero, ella interviene, Ulises tiene que volver al norte con su señora, queda en manos de la abuela la cuida, la protege, la quiere, pero ella se entera que se va a ir a vivir con Ulises al norte y entonces la quiere recuperar. Y es un afán... Como si fuera un objeto. Como si fuera un objeto que me trae algún lucro de alguna manera. Tengo la pensión alimenticia o tengo algún ganancial por el tema de la prostitución. ¿Tiene que ver con eso? ¿Crees tú el deseo de permanecer con ella más allá de que sea su hija, como con el poder sacar un provecho de la presencia de Ámbar en su casa? Ella siempre saca un provecho. Utiliza mal un concepto porque Ámbar nunca se prostituyó, para que quede claro, jamás. Pero la relación que tenía Denise con ella era en ese sentido, era de alguna manera ella la ofrecía a su pareja, claro. Para obtener un ganancial de vivienda, de lo que fuera. Entonces la niña pasaba a ser un objeto que a ella le generaba alguna ganancia. Entonces ahí tienes tú una situación que es súper compleja porque Ámbar pese a todo la quiere proteger. Sí, de hecho en el libro hay momentos en que yo digo, ay, niña, por favor, deja de amarla. Hasta el último minuto ella tuvo no sé si es esperanza o se aferra a su madre muy fuertemente. Ella de alguna manera cree que su mamá va a cambiar y la protege ante las trabajadoras sociales, les inventa una historia. Ya no está con ese hombre, por lo tanto, para que no molesten a su mamá. Un ex pololo también cuenta cuando él le encara y le dice Ámbar está siendo abusada y Ámbar se enoja porque hizo que pasara un mal rato su mamá. Cuando ella denuncia a su primer agresor sexual, su dolor es que perjudicó a su mamá. Entonces, ella frente a este desamor absoluto por parte de Denise, responde con cariño, con afecto, más allá de que el trato de ella fuera muchas veces agresivo en las palabras, en los hechos, Ámbar trata de protegerla incluso de Bustamante. Cuando dice mi mamá no quiere entender, o sea, sí, mi mamá está engatusada por este hombre y no quiere entender lo que él es. Entonces ves a una niña que siempre está tratando de salvar al resto y de salvarse a sí misma, y esa lucha constante es impedida siempre por Denise. Acá hay un proceso de investigación que fue largo, de hacer muchas entrevistas, de ir a los lugares, de viajar. No puedo no preguntarte sobre eso, cómo fue llevar estos 4 años trabajando en este proyecto, con reuniones con los involucrados, con hablar con las familias de ella, con sentirte, bueno, de hecho tenemos la portada del libro que nos muestra el lugar. ¿Con qué te quedas de esa investigación? Fue bien doloroso todo el proceso. Fue la primera parte, yo creo que nunca logré dimensionar el nivel de horror, de miseria y todas las cosas terribles que me iba a encontrar. Yo sabía que era un caso muy rudo, porque era evidente que si vas a investigar el caso de un asesinato de un adolescente te vas a encontrar con cosas rudas. Pero era abrir una puerta y era otra habitación terrible de espanto. Entonces me costó muchísimo. En lo personal eran pesadillas, eran jornadas como largas, eran momentos en que quería decir, ¿sabes qué? Hasta acá, total, ya no importa, lo voy a dejar hasta acá. Pues decía, no, tengo que seguir, tengo que terminar, quiero contar esta historia, ¿por qué la quiero contar? Y era también traer muchos dolores a personas, o sea, esa situación de ir nuevamente a preguntarle a las amigas de Verónica, la primera víctima conocida de Bustamante por ella, era también de verlas recordar y verlas volver a sufrir esa pérdida. Cuando hablaban de Kenito y esa imagen que dice el detective cuando ellos los encuentran en un tambor y el niño está rodeándola con las piernecitas y es ver a ese hombre que es un hombre fuerte, conmovido con eso, era siempre mucho dolor, era todo muy terrible. Yo estaba rodeada de mucha gente buena, afortunadamente, como que eso te va compensando un poco, te trae un poco de luz. Y también me aferré muchísimo a las personas anónimas que trataron de ayudar a Ámbar y que
y que tú dices, estas personas no tenían ningún deber de hacerlo, como Maritza, que tú dices, sin esta mujer que va a denunciar la desaparición de Ámbar, podríamos no habernos enterado que Ámbar había desaparecido. En ese minuto ella de verdad no tenía una red social de apoyo, este caso podría haber sido una desaparición más, tenía un historial de abandono de hogar, o sea, podría haber sido nada. Y Maritza dice, no, hay una niña perdida y yo quiero que la encuentren. Ella le dio una familia, básicamente. En sus últimos meses ella le dio una familia y Ámbar lo escribe. Escribe que se siente querida y protegida y me gusta pensar que tuvo eso, aunque sea poco tiempo. Que lo tuvo alguna vez en la vida. Alguna vez logró tener amor de alguien que no tenía un lazo sanguíneo con ella, pero sí logró tenerlo. En el tiempo que estuvo con Gilda, yo creo que también logró tener ese cariño y tal vez lo habría logrado mantener también con su papá legal si la mamá no hubiera intervenido de la forma en que lo hizo, ¿no? Al principio del libro hay una nota tuya, nota de la autora, que yo básicamente tengo casi toda la nota autora destacada. Me quiero quedar con una frase. Creí que hablar con ellos me ayudaría a comprender cómo fue posible tanto horror. ¿Eso se logró? Creo que lo que logré entender es que existe el mal absoluto. Existe el mal sin ninguna justificación. Cuando ellos me explican por qué matan a Ámbar y me dan sus 3 razones de por qué la matan por separado, Bustamante y Denise, con una frialdad absoluta además, como Denise diciéndome, también la matamos porque queríamos la plata del IFE. Tú lo ves y dices, hay cosas que no tienen una explicación ni en la historia de la persona, que puede haber sido muy sufrida, pero hay muchas personas que tuvieron una historia sufrida, ni en una condición psiquiátrica, que es la personalidad limítrofe, sino que es esta condición psicopática, que en el caso de Bustamante, de la falta de empatía, del vacío, y que también se detecta en Denise, que son personas incapaces de amar, incapaz de ponerse en el lugar del otro. Y lo que te genera también es comprender este horror y decir, este horror fue tan visible para todas las organizaciones del Estado, de la justicia en el caso de Bustamante y de protección en el caso de Ámbar, estaba patente en los documentos que se elaboraron de todos los centros por donde pasó Ámbar. Entonces tú miras y dices, ¿por qué alguien cree que es oportuno devolverle la custodia de Ámbar a Denise en el año 2016? Y esa pregunta que después yo pido por transparencia, que tribunales de familia, alguien asuma una vocería y diga que tuvieron a la vista, porque yo tuve a la vista 2 hojas. Frente a cientos de documentos que decían que era incapaz, 2 hojas donde ahí se completé un tratamiento psicológico. La explicación que tienen que dar los organismos que tomaron decisiones cuando tuvieron a la vista este mal absoluto. No solo una vez, además, que por eso yo lo comentaba más al principio de la entrevista. Acá hubo hechos reiterativos en donde se demostró, y muchos conocimientos de muchas personas distintas del aparato del Estado, de que no solo Ámbar, sino también su hermano estaban viviendo una situación muy compleja. Sabemos que hay una invisibilidad de los niños que tienen que ser, niños y niñas que tienen que ser cuidados por el Estado. ¿Crees que esto ayuda de cierta forma a corregir esos errores o a tu juicio todavía se mantiene? ¿Alguien asume la responsabilidad? Porque pareciera que una vez que se condena a Bustamante y a Denise, ahí se acabó todo. Nadie asume una responsabilidad por los hechos previos que pudieron haber evitado esta situación. Es complejo porque en el año 2012 hubo un informe, el informe Geldres, que hablaba de violaciones reiteradas del Estado de los derechos humanos de niños y niñas que debían ser protegidos y de la falta de fiscalización de los tribunales de familia, es decir, una falla estructural del Poder Judicial en que efectivamente se cumpliera con la protección, que era su misión. Después tienes el caso de Lizeth Villa, que muere junto a muchos otros niños, nos enteramos después por un informe, siendo parte del sistema de protección. Y tienes a Ámbar. Y cuando yo pregunto a expertos qué cambió después de Ámbar o qué cambió después de todos estos hechos que tú dices son cruciales, después de esto ya no, después de esto todo va a ser distinto y no es así. Y es terrible porque cuando consulto por transparencia algún sumario, algo que te diga, entendemos que lo hicimos mal, vamos a averiguar qué hicimos mal
para no volver a repetirlo, te dicen, no hay ningún sumario en curso, no hay... Entonces es una impunidad Sí. respecto de decisiones que son tan vitales para los niños que tú dices, ok, ¿qué nos pasa como sociedad? Mi única esperanza en realidad al escribir este libro y que pueda llegar a las manos de alguien que toma una decisión es que esa persona, no estoy hablando de un cambio estructural, sino que esa persona cuando reciba un informe de 2 paginitas, se dé el trabajo de leer las cientos de páginas anteriores donde dicen que ese informe de 2 paginitas está mal, porque hay un historial de abuso, hay un historial de negligencia, hay un historial de exposición a una menor a riesgos terribles y que por lo tanto diga, no voy a tomar esta decisión basándome en este informe tan pequeño, voy a revisar qué hacer. La entrevista con Denise es una entrevista telefónica. El informe con el que se le otorga la custodia de Ámbar tiene errores de nombres, es un copy-paste. Y frente a eso, yo entiendo que el Poder Judicial tiene autonomía y defiendo la autonomía del Poder Judicial, pero esa autonomía no puede significar impunidad. No, de todas maneras. Además, un sistema que lleva varios años siendo cuestionado, también porque está muy sobreexigido, ¿cierto? Yo creo que es un buen ejemplo. La trabajadora social, creo que eran más de 20 casos los que tenía que hacer en paralelo. ¿Cuál es la probabilidad de que una sola trabajadora pueda hacer todo eso? Ninguna. De hecho, Uberlinda, yo estuve con ella y con Uberlinda lloramos juntas. O sea, Uberlinda se puso a llorar, me puse a llorar yo, porque me contaba las otras historias también y tú veías la frustración de esta persona que trató de hacer la pega, pero me Hacer decía, todo. no puedo, yo tengo que recorrer Villa Alemana en micro porque a mí no me dan plata para benzina. Entonces, finalmente, este trabajo a mí no me da para vivir. Me llevo trabajo hacia la casa para poder llenar las fichas. Tengo que visitar a los niños y es como que fuera de verdad un Excel donde fui a visitar a la niña. Entonces, yo vi el recorrido que ella hizo en 10 casas distintas buscando encontrar a Ámbar. Entonces se tomaba todo el día en Ámbar y quedaban otros 24 niños. Tú dices, esto es terrible porque aunque las personas traten de hacer bien su trabajo, si como país nos decimos, ok, tienen que tener los recursos disponibles para poder hacerlo bien, tienen que tener más recursos, tienen que tener más capacidades, tienen que tener mayor profesionalización, pero finalmente decimos, ok, los niños nos importan mucho, pero a la hora de los recursos, ¿dónde están? A la hora de las capacitaciones, ¿dónde están? A la hora de las fiscalizaciones de estas entidades, ¿qué pasó? Solo surgen estos temas cuando hay un caso de conmoción social, pero no sabemos cuántos casos están ocurriendo de graves negligencias que no nos vamos a enterar si no llegan a ser asesinados como Ámbar. No sé si ese es el país que nosotros queremos. Es muy fuerte pensar en eso. Muy fuerte. Ivonne, además tú tuviste que hacer una especie de especialización, ¿cierto?, para hacer estas entrevistas. Antes de preguntarte sobre Hugo Bustamante, quiero preguntarte de ese proceso. No es fácil enfrentarte a una persona con un perfil que ya sabemos que era, que ya había matado. Después nos enteramos de que había mucho más debajo que tú fuiste descubriendo. Pero imagino que eso también fue un proceso importante de aprendizaje, porque además, bueno, invitarlos a leer el libro, porque tú eres muy contestataria además con él. Tienes una forma de abordarlo admirable, porque yo digo, ¿qué es esa forma? O sea, te traigo este libro, si nos puedes contar de eso, ¿cómo fue ese proceso? Sí, yo partí buscando qué podía leer. Y había visto la serie Mindhunter, que es buenísima, y estaba ahí el nombre, John Douglas, que era uno de los autores de este libro con Mark Oltaker, y tenían otro libro también que entrevistaban a varios asesinos en serie de Estados Unidos y daban como tips respecto de las entrevistas. Y me impresionó muchísimo porque era entre la confrontación y el escucharlos, escuchar mucho, como tratar de no enganchar cuando dijeran algo terrible, quedarte tranquilo. Yo no siempre lo lograba, pero lo intentaba y fui tomando como nota respecto de qué mecanismos usaban ellos. Robert Hare, que es un psicólogo forense que elaboró el PCLR, que es el que mide el rasgo de psicopatías a nivel mundial, tenía otro texto. Había un psiquiatra argentino. Fui recopilando información de varios y iba anotando cómo podía, si me llegaban a dar las entrevistas, entrevistarlos, porque somos periodistas, no tenemos las herramientas para eso. Es como, yo no estoy preparada para eso, yo estoy preparada para conversaciones de otro tipo. Fui al psiquiátrico de Putaendo y hablé largo con el doctor Nathan Arenas, que fue súper generoso respecto de contarme ciertas cosas y darme también ciertas técnicas.
Iris Boisier también en el psiquiátrico. Entonces, claro, me preparé racionalmente con eso. Y respecto de las cartas y todo lo demás con Bustamante, yo quería que a él le quedara claro desde el inicio para qué yo iba. Entonces, yo quería que él supiera que yo no quería darle voz, que yo no quería su versión, que yo quería conocerlo y tratar de entender. Pero que no iba a ser su amiga, que no iba en un plan cordial con él. Entonces quería fijar como un poco las reglas del juego. Y que después la persona no fuera a decir esto es una estafa, ¿Y él o tú me entendía prometiste. esas reglas del juego? Cuando yo le llevé el libro con el asesino enfrente, que después consideré que había sido también una provocación y me cuestioné al respecto, dije, ok, esta persona está en una situación donde está en desventaja frente a mí porque está encerrado y yo le llevo este libro y es una situación donde lo estoy desafiando de alguna manera, pero lo estoy desafiando desde una situación de poder. Entonces dije, ok, estoy siendo cruel con él, que es una persona cruel, pero es una persona. Entonces también me cuestioné mi actitud al respecto. Pero creo que más allá de todo este desafío que le hago al llevarle el libro, lo que yo quería es que él supiera que yo iba en ese plan, en el plan que estaba en ese libro. Que no hubiese espacio de dudas. Que no hubiese espacio para dudas. Y él reaccionó como de manera muy airada y me lo devuelve y me dice que él no necesitaba leer sobre psicópatas porque era un tema que manejaba súper bien. Y que además lo había estado hojeando y habían algunos errores, porque es bastante en ese sentido como que se da mucho color, ¿no? Y me lo devuelve bastante enojado y sí, es un diálogo donde yo trato de aplicar las reglas de mi super manual, pero me cuesta, de repente ya hay conversaciones que yo vuelvo a escuchar y efectivamente hay confrontaciones, y hay veces en que él me lanza algo y yo le respondo de manera súper dura. Ahí la Andrea siempre tratando de intervenir. Tu gran aliada, ¿cierto? Hay que reconocer Sí. la labor que hace ella. Además, Andrea no tenía ningún manual, Andrea lo hacía de forma instintiva. Andrea Castillo de Gendarmería. Y sí, en la segunda entrevista, que es una de las entrevistas más duras, es la segunda y la final, la sexta, que es cuando me devuelve el libro y está enojadísimo conmigo porque soy una ignorante del mundo carcelario y todo lo que me acusa, que probablemente tuviera razón. Ya estábamos entrando de nuevo en una situación de relativa normalidad en la conversación, y hay una pregunta que yo le hago respecto de un comentario que le digo que fueron días muy difíciles, los posteriores al asesinato de Ámbar para la familia, que Ulises estaba muy acongojado, que Maritza estaba muy mal, que eran momentos de mucho dolor. Y me dice, sí, fue complejo. Y le digo, para ti también, como siempre con la esperanza de encontrar algo de humanidad, básicamente. Y él me dice, sí, porque yo quería hacer empanadas para una celebración y no podía hacer empanadas. Porque había mucha gente afuera. Qué difícil mantenerse. Y ahí yo no pude. Entonces ahí yo me descoloco, que la Andrea siempre se acuerda que yo le grito, ¡empanadas! Querías hacer empanadas, hay una niña muerta, así como muy enojada. Y Andrea, que no había leído a estos autores todavía, después cuando me devuelve el libro Bustamante yo se lo dejo a ella. Pero ella me mira y me dice, sí, pues lo que pasa es que Hugo era excelente cocinero. Acuérdate que cocinó en las cárceles y baja la tensión de inmediato y hace que siga la conversación. Entonces sí, ella jugó un rol muy crucial, no solo en acompañarme, no solo en lograr que me recibieran, sino también en esos minutos en que yo me salía de mi rol, porque es inevitable que te pase como humano. Es de ser humano, digamos. De decir, ¿sabes qué? Quiero golpearte, o sea, ya no quiero conversar contigo, quiero que te vayas. De decir, ok, y bajaba de inmediato. O en un minuto en que en esa misma entrevista, él dice el tema del pelo, no sé si... Sí. Que Andrea es una rubia que está teñida mal y que yo tengo un corte de pelo básico mal hecho, que además yo efectivamente me había cortado el pelo yo, entonces sí me había quedado un lado más largo que el otro. Entonces, en eso al menos tenía razón. En eso tenía razón. Me dice, ¿le puedo mostrar? Porque yo estudié peluquería, ¿le puedo mostrar qué pasó con su pelo? Y yo le digo, sí, claro. Y se acerca, ¿cachai? Como a tomarme el pelo y yo le digo, ¿sabes qué? No. No me gusta tener cerca a alguien que ha hecho lo que tú hiciste. Y se vuelve a alejar. Entonces como... y en todo minuto, y ahí la Andrea nuevamente interviene y dice, bueno, le dice, acá no tenéis cremas de masaje. Así como... Bien.
siempre Sí, ella poniendo paños fríos. que logras que siga la conversación. Porque dentro de todo yo trataba de mostrarme como valiente, ¿no? Como, no, sin esposa, no, acá puedo mostrarte, sí, claro, pero en el minuto en que Claro. hasta ahí me llegaba, acá está como que en verdad no puedo, onda, no, sabes qué, dale, vuelve a tu asiento. ¿Por qué crees que Hugo hace la confesión de que no solo era Ámbar, no solo era Verónica, no solo era Quinito, sino que había más personas? Yo lo relato en el libro, cuando él me devuelve con el asesino enfrente, a mí me pasa esta sensación de decir, fui cruel con una persona que es un experto en crueldad, pero yo no quiero ser así, yo no quiero ser esa clase de persona. Y cuando yo le pido la entrevista, él me había solicitado útiles de aseo, igual que Denise, y me había solicitado un libro de psicología y yo decidí llevarle este libro con el asesino enfrente y pasárselo y todo. Y me explica que él que sería terrible para él estar leyendo siempre respecto de psicópatas, etcétera, y digo, ok, me pidió y le dije que sí, le voy a mandar su manual de psicología. Y esa misma jornada nosotros conocimos su celda con Andrea, en esa segunda entrevista, porque él dice que es un lujo vivir solo y dije, quiero ver este lujo. Y fue súper desesperante porque era 3 por 2 metros, que es donde él debe estar porque es un preso de esa característica, pero no salía al patio, nunca. ¿No? No, él no sale al patio, está encerrado las 24 horas ahí, sale cuando va a buscar medicamentos. Y nos pasó con Andrea que salimos y Andrea me mira y yo la miro y le digo, ¿te dio pena? Y me dijo, sí, pero es un miserable. Yo le dije, sí, pero tal vez lo que nos diferencia de él es que somos capaces de La sentir humanidad. pena incluso por un miserable. Me dijo, ¿te imaginas tu vida así? No. Digo, yo me mataría, no me imagino una vida así. No podría imaginarme estar en este cuadrado que son 3 pasos para allá, 3 pasos para acá, porque yo lo recorrí y era, tu vida es acá, es esto, para siempre. No un mes, no meses, para siempre. Y salimos de ahí y le dije, le voy a mandar su manual de psicología. Y me había entregado una serie de papeles y tenía muchos números, anotaciones, como que me dio una fórmula según él para que yo me ganara el loto. Sí, seguía las instrucciones que eran. ¿La estamos usando, esa fórmula, por si acaso? Por supuesto que no. Dije, ok, los números y por trabajo, tú sabes, yo trabajo en minería, en Sí. SQM, me toca viajar trayectos muy largos y yo siempre ando con un librito de sudoku o lo tengo en el teléfono. Y cuando le mandé el manual de psicología, le mandé este sudoku. Dije, a mí me distrae, hace que las horas pasen rápido. No va a hacer que pasen las horas rápido de una persona que va a estar toda su vida ahí, pero ok, y se lo agregué. Y eso él no me lo había pedido. Y fue lo único que le agregué extra. Ya había compartido mi colación con él también el día martes, porque la primera entrevista fue de 7 horas. Estábamos en una cárcel, no había dónde ir a comprar agua ni nada, y pasamos de largo esas 7 horas. Con la adrenalina la entrevista fue, pero en la segunda entrevista dije van a ser 3, 4 horas, hora de almuerzo. Llevé pistachos, me acuerdo, y llevé pistachos y le convidé a la Andrea y le convidé a él, y estábamos, y llevé agua, y llevé para la Andrea y llevé para él. Y él consideró en la tercera entrevista que todos esos gestos que él decía, usted, porque me dijo, tuvo muchos gestos, y yo le dije, no, onda, cuando yo voy a entrevistar a alguien le ofrezco un café. O si yo voy y cuando entrevisté a Gilda me ofreció 11 y yo tomé 11 con Gilda. No es nada que haga que tú cambies radicalmente Claro. tu actitud, no es nada gigante, son cosas chicas que son de cordialidad entre una fuente y el entrevistado, nada más, el entrevistador. Pero él consideró que yo había tenido muchos gestos con él y él me dice, usted me está tratando como si yo fuera una persona. Y a mí me quedó muy grabado el cómo. Y yo le dije, Hugo, pero si tú eres una persona, o sea, yo quiero verte como una persona porque no quiero verte de otra manera, no quiero verte como un objeto, que es como él ve al resto de las personas. Le dije, pero también eres un psicópata, eres las dos cosas. Y él me dice, como viste a un psicópata, le tengo un regalo, y me da los 2 nombres. Y es súper terrible que alguien, cuando tú hablas de un regalo, que es algo de agradecimiento, ¿no? Para alguien tú dices algo bueno, algo que le haga bien, Sí. algo lindo. Y él lo único que tiene para ofrecer son muertes. Y es terrible. Es súper representativo de lo que es él. Él considera que dar nombres de gente muerta es
un regalo. Y lo hice por eso, porque usted me vio como una persona. Posteriormente, por su personalidad, él trata de negociar, de sacar algo con eso, de no decirme dónde están, de ocultarme la información. Es parte de la estructura de un psicópata. Pero fue súper macabro el constatar que de una persona como Bustamante solo puede venir muerte. Se nos acaba el tiempo, Ivonne. Quiero agradecerte por estar con nosotros en los libros que leo y sobre todo por tu trabajo, por honrar la memoria de Ámbar, por honrar la memoria de aquellas personas que quizás nunca hubiésemos sabido en qué condiciones murieron en manos de Bustamante. Y invitarlos a leer el libro de Ivonne. Es un libro difícil. Como lector es desafiante leer La crueldad humana, pero también creo que es necesario para entender como sociedad qué cosas tenemos que mejorar. El Estado también tiene una responsabilidad grande, lo hemos conversado, así que agradecerte por tu trabajo y por estar con nosotros. A ti por todo, Rafa. Con esto vamos cerrando los libros que leo. Nos encontramos próximamente con más entrevistas y con más recomendaciones literarias. Un abrazo para todos y todas. Los libros que leo.